del día. Una de ellas era claramente el superclásico, pero lo que toca fuerte al medio tiene que ver con esta resolución que salió publicada en el boletín oficial respecto al Inca. Así es. Vamos a ponernos serios un rato y vamos a hablar de una medida de políticas de comunicación que se conoció de un modo irregular, medio particular, ya fue comidilla y temática al final de la semana pasada. Incluso hubo una marcha del colectivo que defiende al cine nacional el viernes a las instalaciones del instituto, y que fue publicada finalmente y divulgada, que tiene que ver con un cierre temporario de las oficinas del Inca, una dispensa de sus trabajadores, 250 trabajadores que fueron notificados de no asistir a sus puestos de trabajo a partir de hoy hasta nuevo aviso, porque, y esto es la carne más significativa de la cuestión, el Inca comienza un proceso de reestructuración que, de acuerdo a lo que se desprende del documento que conocemos, es bien significativo y nos habilita a pensar, entre otras cosas, en las condiciones del diagnóstico que tiene el gobierno para implementar esta acción y lo que podría implicar el conjunto de acciones a llevar adelante de aquí en más, en términos de cómo se concibe el cine nacional, qué necesita el instituto, qué sigue de lo que queda y qué podría estar en riesgo a partir de esta medida. Como bien dice Santi, la medida, no sé cuán anunciada fue, pero sí bastante conocida y difundida durante el fin de semana. Tiene varios costados. Un costado, si se quiere, laboral, que tiene que ver con esta dispensa que desde el día de hoy se le realiza a los trabajadores. Una cuestión o un costado administrativo que tiene que ver con una efectiva reestructuración, especialmente de las gerencias y direcciones del instituto, pero que deja mucha tela que cortar y sobre todo mucho análisis por hacer en lo que atañe a la dirección de la política de fomento y la dirección de la política cultural que se realiza desde el instituto. Y ahí quizás está el aspecto de esta decisión, de esta medida, sobre el que menos certezas tenemos, pero sobre el que más podemos especular, sobre todo viendo el contexto y los intentos que viene realizando el gobierno de desfinanciar, de achicar y de redireccionar la política de fomento al cine y a las artes audiovisuales. ¿Puedo hacer una pregunta que recién hablando con Hernán Petris en el pase de un programa a otro, nos entraba la duda? Ahora hablamos bien cómo es que se reestructura todo el INCO, por lo menos lo que dice la resolución, pero el ENERC o la ENERC depende del Inca. ¿La resolución toca al ENERC? No. Sí y no, digamos. Sí, no, la ENERC depende del Inca. La ENERC no está alcanzada por los cambios significativos que propone la resolución. Y a partir de lo que planteaba Agustín, les propongo dos flashbacks. Uno brevísimo y uno un tanto más largo para entender la columna. El brevísimo es para darle, para subrayar y sostener esto que planteaba Agustín, que es: este es el segundo intento que el gobierno de Milei lleva adelante para desfinanciar el sector cinematográfico argentino, en particular en su instancia de fomento, porque había sido incluido en la ley bases un capítulo. Me acuerdo que Agustín publicó una nota muy detallada en el diario AR. No recuerdo ya si fue en los últimos días del año 23 o los primeros días del año 24, en esa especie de mare magnum que atravesamos desde el día de diciembre en adelante, que analizaba, entre otras cosas, esa cuestión. Ese es el flashback breve, más cercano en el tiempo, para ubicar que hay ahí una línea, claramente, ¿no? Hay un objetivo concreto en este gobierno, distintas materializaciones, más o menos institucionalizadas, más o menos adecuadas a las capacidades que tiene el Estado. El de largo plazo es: ¿de qué hablamos cuando hablamos del Inca y de la política que ahora estaría transformándose? Argentina tiene una política de fomento a la producción y exhibición de cine nacional que estaba por cumplir 30 años. Su última modificación muy significativa se aprobó en 1994,
cuando en el gobierno de Carlos Menem se diseñó este mecanismo a partir del cual un porcentaje del valor de cada entrada a cualquier película de cualquier origen, más lo que recaudaba por distintas ventanas de exhibición, antes había, ya no hay más, espacios para rentar, para alquilar físicamente películas, ya no hay más, no hay algún videoclub, pero digo, de eso hablamos, que se complementaba con recursos que recibe el propio instituto por otras vías, presupuesto nacional para sostener los gastos operativos y el resto de las actividades que lleva adelante el instituto, entre ellos la ENERC, entre ellos el organismo el Observatorio Audiovisual, o algunas otras instancias que siguen, como el Festival de Mar del Plata, el Ventana Sur, etcétera. Y además había medidas de continuidad. Las películas argentinas tenían una cuota de pantalla y una medida de continuidad. Brevísimamente, esa era la política de fomento, y en parte eso es lo que ahora viene a ser modificado por esta resolución, que es presentada en algunos medios hostiles o no afines al gobierno de Milei como el cierre del Inca, que técnicamente es necesario aclararlo, eso no es así, el Inca no va a cerrar, sino que va a atravesar un proceso de transformación que implica la creación de 4 áreas centrales en donde hay muchísimas dudas, y ahí se habilitan las especulaciones, como decía Agustín, respecto del futuro del fomento para el sector. Sí, solo en términos de aclarar, mejor dicho, de dar un toque de profundidad a esto. Las gerencias de fomento y que se encargaban directa y específicamente de trabajar con las líneas de fomento y de financiamiento para el cine y para las artes audiovisuales son las que quedan relegadas en esta reestructuración. Por eso se da esta lectura también del cierre del Inca, porque en realidad un poco lo que se está decidiendo es poner y diseñar una estructura y un organigrama mucho más complejo y que, digamos, deje a las líneas o a las áreas de financiamiento escondidas. Lo cierto es que, por supuesto, como decía Santi, esto va digamos, esto tiene una narrativa, ¿no? Digamos, esto no salió ahora, y ya vimos cómo durante el proceso de discusión de la ley de bases, ley ómnibus o como querramos llamarlo, el gobierno, es un proyecto que partió del gobierno, por lo tanto es válido decir que fue el gobierno el que intentó sacar dinero del fondo del Inca, y ahora, como no lo puede sacar, se pone por encima de la ejecución de este dinero una estructura burocrática nueva y distinta para decidir cómo, qué y a qué se va a destinar ese fomento, si se destina ese fomento, ¿no? Digamos, esa es una de las grandes interrogantes y los grandes interrogantes y especulaciones que surgen ahora. Bueno, si esconden las áreas de fomento y de ejecución del fondo, ¿qué es lo que van a fomentar? ¿Qué es lo que van a ejecutar? ¿Van a incumplir la ley de cine? ¿O van a diseñar planes de fomento o de ejecución de ese dinero absolutamente discrecionales, sin participación de jurados, sin participación de consejos, etcétera, etcétera? Esas son las especulaciones que surgen a partir de esta decisión y de la situación actual del Inca, que, como bien decía Santi, no es que está cerrado, sino que está administrativamente paralizado ante esta situación de reestructuración. Claro, Dale, Mayra. No, pensaba rápidamente esto, que en paralelo sigue funcionando el Bafisi, ¿no? En este mismo contexto. Rabiosa actualidad. Está sucediendo el Bafisi en estos días, a punto tal que la suspensión de algunas actividades de algunos espacios Inca, como el Gomont, tuvieron que ser habilitadas para continuar operando en estos días en particular, porque están afectados al funcionamiento del Bafisi, y luego se plegarán, si es que permanece esta puesta en suspenso de las actividades, a esa cuestión. No obstante lo cual, entre las cuestiones que no son tocadas por esta reorganización, así como está el ENERC, que se garantiza, o al menos no se modifica taxativamente su funcionamiento, los espacios Inca también están en la lista de lo que continuaría, como Ventana Sur, como Cinear y Cineplay, como el programa Ibermedia, que es un programa de coproducción en el que Argentina aporta y que ha generado muchas producciones con distintos países que son parte de ese programa. Pero bueno, exactamente, en estos días está sucediendo el Bafisi, y entonces hay que hacer esa aclaración. Es interesante lo que plantea.
te sumo algo, un comentario, una nota al pie. Digamos, esta decisión en el marco del Bafisi y la indefinición para esos trabajadores lo que hace es demostrar una vez más en esta área en particular que el gobierno de Milei y sus funcionarios no solamente en muchos casos detestan aquello sobre lo que regulan y sobre lo que tienen su labor cotidiana, sino que también lo desconocen en absoluto y en profundidad. Sí, totalmente, ¿no? Detestar por prejuicio y por aproximación ideológica y por desconocimiento, porque uno podría pensar justo en este momento, esperás 10 días más y no tenés el Bafisi y audiencias del sector movilizadas que te pueden chiflar cuando ven un sello, porque no aparecerá ningún funcionario en el festival. Es además un festival atractivo para un sector que yo no diría que, pienso en las audiencias, que es hostil a priori. Pero no importa, es una hipótesis que se me ocurre ahora hablando, ¿no? Que es hostil a priori al gobierno. Fíjate que quienes nos escuchan ya, si van anotando, si fueran formando esa nube de palabras, dijimos 3 veces especulación, y eso tiene que ver también con un elemento más que podríamos agregarle a la caracterización del modo en que el gobierno de Milei gestiona y diseña las políticas públicas para el sector audiovisual, que es la improvisación, además. Hay un efecto concreto además que se va expandiendo como una mancha de aceite a todos los espacios audiovisuales, que es la paralización. Podríamos decir que pasamos de mi reacción automática para describirlo, ¿qué es esto? Lo puedo romper, a ¿qué es esto? Lo puedo paralizar, ¿no? Porque todavía no lo rompen del todo, pero está paralizada la TV pública. Mi hermana ayer me decía que era el tercer domingo que veía todo por 2 pesos los domingos a la noche, cosa que yo me encontré ayer en mi evasión de la realidad por el sapeo, por todo lo que no fuera fútbol. De repente, un chiste que se contaba solo, ¿no? Estaba Capusotto 20 años antes hablando del gobierno de Milei en la pantalla pública. La agencia Telams festejó sus 79 años el sábado con un festival y como un mecanismo de, volvamos a los 90, un festival, la Versuit tocando para que algo no cierre. Éramos los mismos, pero 25 años más viejos. Tenemos una paralización, entonces, a partir de hoy en el Inca, y lo otro que tenemos es una centralización del proceso de toma de decisiones, que uno podría decir, bueno, es un gobierno que recién comienza, es esperable que así suceda, no tiene tantos cuadros, no tiene tanta representación en el Congreso, por eso no lo hace mediante leyes, pero que habilita todo el tipo de elucubraciones, prejuicios, temores y preocupaciones para un sector que, es necesario decirlo cuando van 7, 8, 15 minutos de columna, necesita una revisión, necesita una rediscusión. Hace años que la política de fomento al cine argentino necesitaba una revisión, que ha anclado números que pueden decir poco respecto de todo el sector. El 25% de lo que se ofrece en las pantallas de cine es de origen nacional, la taquilla solo alcanza al 14%, hay preguntas para hacerse ahí, pero no esta paralización, esta centralización en un solo actor a la hora de tomar decisiones. De hecho, casi que recuerdo con nostalgia, creo que fue el año pasado o el anterior, que hablábamos sobre la posible nueva ley del cine, ¿no? De la mano de Carro, podríamos decir, de diputado Carro. Bueno, ¿a dónde hemos llegado tan rápido, no? Sí, posible nueva ley de cine y regulación en general sobre el audiovisual que transcurre acá al lado nuestro, ¿no? Digamos, en Brasil se están teniendo discusiones muy actuales, incluso discutiéndose proyectos con origen en el bolsonarismo, otros con origen en el PT, que avanzan sobre, pensar de qué manera proteger y promover la producción nacional, local, de contenidos audiovisuales en este caso, en otros casos cómo pensar cuotas de catálogo, cómo pensar la obligación de producción, si más o menos porcentaje, pero moviendo esas discusiones casi todos en la misma línea, digamos. A ver, para ponerlo en un caso concreto, la semana pasada el Senado de Brasil aprobó un proyecto de ley para establecer, entre otras cosas, que las plataformas audiovisuales van a tener que tributar el 3% de todo lo que recaudan en un territorio brasilero al Fondo de Fomento del Cine. Además se fijaron cuotas de catálogo, etcétera, etcétera. Argentina está a contramano del mundo en estas discusiones. Está a contramano de las principales potencias europeas.
está a contramano de lo que sucede incluso en los Estados Unidos. Eso es importante marcarlo y sostenerlo, porque si no parecemos que lo que pensamos en la intervención estatal y la necesidad de pensar regulaciones, estamos desactualizados, estamos en sepia, o no estamos viendo el cambio en las agendas, el cambio en la lectura social. No. Acá los que están yendo en contramano son los funcionarios del gobierno y los que diseñan las políticas culturales del gobierno. Sin duda, a contramano de la región, además, Agustín marcaba Brasil, Colombia, que es un país súper comparable en materia audiovisual para la Argentina, tiene la misma cantidad de salas, tiene una cantidad de población parecida, la distribución geográfica es diferente porque allá la topografía tiene más montañas y eso hace que haya una industria de la aviación más potente que la Argentina, pero en materia de comparable, que es el audiovisual, no solo tiene una política de fomento que intentó parecerse a la de Argentina, con una industria de ficción de televisión mucho más potente que la que nosotros tenemos aquí, sino que acaba de aprobar hace 2 años y está implementando de a poco una normativa que opera sobre los catálogos de las plataformas, que además no miran con desdén y negativamente las articulaciones ni con el Estado, ni con los actores locales que les establecen algún tipo de exigencia. Por ejemplo, Netflix primero y el resto de las plataformas OTT audiovisuales firmaron con Argentores, que es una organización gestora de derechos, un acuerdo a partir del cual le paga a los intérpretes por la reproducción o la inclusión de contenido argentino producido recientemente o no en sus catálogos. Con lo cual, no es un problema para estas plataformas porque, como dice Agus, en el resto del mundo donde operan y en mercados más dinámicos, más potentes, más atractivos por cantidad de población, están acostumbrados, por supuesto que hacen su lobby, buscan reducir las tasas, buscan congeniar algunos perdones y excepciones impositivas, son empresas, pero no ven con desdén esta intervención que va absolutamente a contramano de lo que sucede a nivel mundial y regional en Argentina. Nos queda, yo entiendo que esta resolución efectivamente dispensa a los y las trabajadoras durante 15 días, ¿será, no? Pero ¿hay un plan en términos de reorganización con algún tiempo establecido? Digo, por esto de las especulaciones que venimos haciendo, ¿en qué momento efectivamente tendremos algún tipo de novedad concreta sobre lo que sucederá en el Inca? No, yo leyendo la resolución no encuentro una fecha, lo cual, por supuesto, abre el paraguas, abre la mesa a la comparación con Telam, claro, ¿no? Que comenzó con dispensas laborales y continúa del mismo modo. Me animo, otra vez entré en especulaciones, sostengo que los elementos para trazar la comparación están, me animo a decir que no es la misma situación, pero es comparable. Uh-huh. Sí. Sí, totalmente. Ahí se juegan algunas cuestiones de lo administrativo, laboral. ¿Por qué 15 días? Quizás los abogados le dicen, mirá que tenés que ir poniendo fechas concretas, pero para la dispensa, no para este modo de intervención del organismo, porque por ahí asomó al principio de la columna, Agustín lo planteaba casi al pasar, que no cumplir la ley puede hacer que los funcionarios estén alcanzados por alguna denuncia de incumplimiento de los deberes de funcionario público. O sea, estamos elucubrando, nadie piensa en esto ahora, pero son las conclusiones que podemos empezar a sacar o las líneas para pensar que podemos trazar en un contexto como este, que, insisto, y lo digo por segunda vez para que quede claro, no implica esta crítica, como decía Agustín, ni hacer un retrato en sepia, un reclamo antiguo de la intervención estatal, ni descolocado de lo que está haciendo el mundo, ni tampoco sostener que la actual política de fomento del audiovisual funcionara perfectamente y no necesitara revisiones. Lo dicen actores potentes del mercado, lo dice Mariano Ginás históricamente, lo dice, ahí se me fue el nombre ahora del director y productor de Argentina en 1985, Santiago Mitre, y lo dice Winograd, digamos, que también está produciendo para plataformas, pero de ahí a romper lo existente hay un plano muy grande, porque además hay generación de empleo, hay capacidad de construir representaciones sociales. Hemos dicho 1000 veces que los sectores populares no están beneficiados por la política audiovisual, para mostrar un argumento de lo que sostenemos como problemas de la actual implementación, pero esta paralización habilita todo tipo de especulaciones, como plantea Agustín,
Y por ejemplo, la primera es, si no se va al mismo freezer en el que está Telamo y en el que está la televisión pública y todas las acciones estatales que beneficiaban al desarrollo de una industria que tenía problemas, pero que eran puntales interesantes para pensar. Quiero acotar dos cosas más antes de cerrar. El primero es que el INCA, el instituto, es un organismo de aplicación de una ley, ¿sí? A diferencia de Telam o de otras empresas estatales. No es una empresa estatal, sino que es un organismo cuyos funcionarios a cargo tienen que aplicar una ley. Y en este tren lo que quiero decir es que, por ejemplo, el macrismo en el cierre de 2016 tuvo que convocar a las líneas de fomento del FOMECA, del Fondo de Fomento para Medios Comunitarios, dentro del ENACOM, para no incurrir en un incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por lo tanto, es un tema que va a ser moneda de discusión y es sensible, sobre todo para los funcionarios a cargo de las áreas, me imagino a partir de la segunda mitad del año, claro, en todas estas áreas de fomento. Sí, incluso también ahí pienso la cantidad pensando en un actor económico, ¿no? O en varios actores económicos de la industria audiovisual, la cantidad de espacios, proyectos que también quedan sin actividad. No es solamente los y las trabajadoras del INCA específicamente, sino todos aquellos beneficiadas por los proyectos vinculados al fomento y demás. Bueno, ahí también hay partes de la industria que se van parando directamente. Los dueños de cámaras y luces, por la ejemplo, empresa proveedora de fierros, por ejemplo, claro, es una empresa privada. Claro. Sí, totalmente. Nosotros acabamos de publicar con una compañera de la universidad un análisis sobre qué tipo de ficción se está produciendo para plataformas, y lo que planteaba ese texto es que se compensa lo que se produce para plataformas lo que se está dejando de producir en televisión. Vale. Pero los números del cine son muchísimo más altos y se multiplican allí la cantidad de profesionales y de distintos roles productivos que se involucran en esa dinámica. Claro. Santiago, si les parece, pongamos un punto acá, es un punto seguido, porque imagino que seguirá siendo tema en Fuerte al Medio.